Bendiciones a todos. Para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes en este estudio del libro de Job. El día de hoy vamos a estar incursionando en el prólogo celestial que se corresponde en la primera parte al capítulo 1 desde el versículo 6 al versículo 12. Oremos y luego iniciemos nuestra lectura para pasar con el estudio. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia por este día. Te pedimos que el estudio que vamos a hacer a continuación, tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene, nos reconforte, también nos rete, Señor, no solamente a conocerte más, sino a amarte más y a poder obedecerte más conforme a lo que vamos descubriendo diariamente en tu palabra. Te ruego en este tiempo que tú puedas ser el interlocutor, que sea el que nos edifique y que definitivamente tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegado el día en que los hijos de Ja Elohim se presentan ante Yahvé, vino también con ellos el Satán. Y Yahvé preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Yahvé y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Yahvé al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces el acusador respondió a Yahvé diciendo, ¿acaso teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propio rostro. Entonces dijo Yahvé al acusador, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y el acusador se retiró de la presencia de Yahvé. Acá hay varios asuntos importantes que vamos a tocar de inmediato, antes de entrar en la materia del estudio. Estoy utilizando el término acusador, el adversario, porque realmente lo que está utilizando el autor en el libro de Job no es el nombre propio de Satanás. El Satán, por supuesto, es la raíz en la cual nosotros hemos construido, digo nosotros, en la historia bíblica se ha construido el nombre de Satanás, el diablo, etcétera. Pero el Satán está utilizando el artículo él, lo que está haciendo a referencia específicamente a este ser que está fungiendo como el acusador o el adversario, en este caso, no solamente de Dios, sino también de los hombres. Y por eso vamos a entrar en materia con la explicación subsiguiente. En esta sección del prólogo nos mostrará un asunto que solo veremos en este libro bíblico. Pero antes debemos recordar tres aspectos cuando estamos leyendo el libro de Job, y les pido que por favor ustedes pues puedan ir anotando ahí en sus notas. El primer aspecto es que este libro sapiencial escrito con un drama en forma de poema, aunque ya les había dicho que el prólogo y el epílogo estaban en prosa, el autor inspirado en el Espíritu Santo está mostrando una tradición histórica trágica que guarda preceptos de sabiduría relacionados íntimamente con el conocimiento, el temor y la lealtad a Dios. Más bien Job nos muestra verdades de Dios guardando su estilo para llamar la atención del lector. Eventualmente puede sorprendernos con exageradas afirmaciones o a través del uso de figuras gramaticales que el autor ajusta a su propósito. Por ejemplo, utiliza metáforas, eufemismos, símiles, disputas legales, etc. Cuando nos sorprendemos con un texto, debemos leer o seguir leyendo para tener una idea completa. Cuando nosotros nos sorprendemos con un texto dentro del libro de Job, debemos evitar asegurar que hemos recibido una enseñanza clara y completa en unos cuantos versículos. Ese es el primer punto. El segundo es que a diferencia de libros como Hebreos o Romanos, Job, aunque contiene doctrina, no es un libro específico sobre alguna doctrina en particular. No es el propósito del libro, y esto debemos recordarlo siempre. Por ejemplo, vimos en la sesión anterior que Job ofrecía sacrificios a Dios aunque no era israelita.
ni era sacerdote, por lo menos eso es lo que hemos argumentado desde la semana anterior. No podemos tomar el versículo 5 del capítulo 1, por ejemplo, para decir algo como esto. En el mundo antiguo cualquiera podía fungir como sacerdote de Dios y ofrecerle sacrificios. No podemos hacerlo porque estaríamos contrariando la verdad bíblica escrita en la ley y, por ejemplo, les pido que tomen nota y que comparen con el primer libro de Samuel, capítulo 13, donde habla acerca de la necedad de Saúl al ofrecer sacrificios por sí mismo. Y Saúl era un rey. El autor está narrando, introduciendo un hecho, no está dando una indicación doctrinal. El autor de Job no está pensando en decirnos a nosotros, esta es una doctrina bíblica que ustedes deben implementar. Él de hecho no dijo en el versículo 5 del capítulo 1, no dijo esto es bueno o correcto, y tampoco dijo esto es malo o incorrecto. Solo está utilizando el prólogo para dar al lector apertura al desarrollo temático. Necesitamos recordar, hermanos, que los lectores originales eran israelitas y el punto del libro originalmente iba a llegar a estos lectores y justamente le estaba haciendo un contraste completo con la información que se le está dando en el prólogo. La relevancia de este versículo 5 sobre el sacrificio saldrá a la luz en el último capítulo. Eso lo vamos a ver allá cuando lleguemos al capítulo 42 con respecto al epílogo. El propósito de cada sección de este libro debe estar relacionada con el propósito general del libro. Ya se los había dicho también en la primera sesión que no busquemos propósitos o significados en cada sección del libro, sino que necesitamos verlo por el propio tipo de literatura sapiencial. Necesitamos ver el libro completo porque el autor despliega la enseñanza que nos quiere dar a través de todo el libro, no solamente en secciones de él. En los debates, por ejemplo, podremos leer cómo una buena enseñanza es literalmente puesta en juicio en los versos siguientes. Esto porque el protagonista del libro solo tenía parte de la verdad. Aquellos que están en el libro, Job, la esposa, sus amigos, Eliú, solamente conocen parte de la verdad. Ellos no conocen lo que el escritor está narrando o está a punto de narrar sobre sus vidas. Podemos decir algo respecto a la doctrina. El autor de Job, inspirado en el Espíritu Santo, magistralmente deja en evidencia la doctrina de la retribución. Esto sí lo hace él claramente. Él deja mal parada a la doctrina de la retribución, pero tenemos que llegar hasta el final del libro para poder comprender este asunto. Número 3, y es una recomendación siempre que leemos la Biblia, bien cuando estás haciendo tu lectura devocional y más cuando estamos haciendo estudios teológicos avanzados, debemos considerar todo el marco del libro, o sea, toda la escritura, antes de sacar conclusiones sobre lo que creemos puede ser una doctrina o norma para nuestra vida. Debemos buscar investigar a lo largo de toda la escritura qué dice sobre el tema en cuestión. Debemos evitar a toda costa sacar conclusiones. Algunos le llaman erróneamente revelaciones, sin tener en cuenta el resto de la escritura. Las herejías, las sectas, los movimientos sectarios nacen precisamente de esta práctica errónea. Leen algo que tal vez no entienden bien y en lugar de hacer una investigación seria y responsable, improvisadamente dicen que Dios les reveló algo, sin saber que Dios no puede contradecirse y no puede revelar algo contrario a lo que Él mismo dice en otros lugares de la Biblia. Estos son 3 aspectos. Tomen nota, denle pausa, vuélvanlos a escuchar, que tenemos que considerar cuando estamos haciendo, por supuesto, una lectura bíblica y un estudio bíblico. Aunque este prólogo es abundante en contenido y colorido, debemos ajustar la enseñanza teológica a la complejidad y profundidad de toda la escritura. Justamente estoy hablando de los versículos que vamos a ver a continuación. Dios todo lo sabe. Realmente no necesita probar a nadie. Ya yo sé porque ustedes saben por dónde voy. No requiere una confirmación práctica como lo hacen los seres humanos.
ni menos una conversación de negociaciones con su enemigo, quien había sido expulsado de su presencia. Y esto tenemos que recordarlo, el enemigo de Dios fue expulsado de su presencia por siempre y para siempre. Dios no tiene por qué caer en un juego de apuestas sobre el dolor para un ser humano, menos sobre un hombre como Job, a quien él mismo lo llamaba íntegro y recto. En estos versos, el libro poético nos guía a una antesala casi hipotética, pero con un gran contenido teológico. ¿Por qué el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribiría el prólogo sin que fueran acontecimientos reales? Esto tenemos que pensarlo. Fueron acontecimientos que el Espíritu Santo llevó a la mente, al espíritu del autor inspirado, y tenemos que considerarlos de esta manera. Es posible que Dios necesite una conversación de negociación sobre un ser humano con el enemigo de Dios. Es posible que esto se requiera realmente de parte de Dios. O tal vez es un lenguaje poético, es un lenguaje introductorio que el autor inspirado nos está haciendo llegar un mensaje específico, por ejemplo, sobre la soberanía de Dios, sobre toda la creación, inclusive sobre el adversario, sobre el acusador. El Satán debe esperar que Dios le autorice, o mejor dicho, que Dios le permita hacer mal a cualquiera de los seres humanos. En particular, en este caso, estamos hablando de un hombre íntegro, honesto, ético y temeroso de Dios. A veces nos vamos por las ramas y tratamos de encontrar la pepita, queremos la pepita de oro que está profundamente metida dentro del río, pero resulta que estamos perdiendo la belleza del río que tenemos enfrente de nosotros, que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros podamos ver, podamos disfrutar y aprender de ello. Tal vez el prólogo es una conclusión anticipada del libro, y me gusta enfocarlo de esta manera. Es como el autor dice más o menos de esta forma: la única manera por la que Job pudo pasar por todo esto y ser vindicado por Dios es que Dios supiera que las cualidades que Job tenía podrían hacerlo pasar en medio de estas calamidades. Cuando ustedes vayan a hacer una revisión de este tema, les invito a que busquen 1 Corintios 10:13, Efesios 6:13 y Hebreos 12:4. Habla un poco acerca de las pruebas. Dios no va a permitir que usted y yo, ni Job, pasemos por ninguna prueba que no tengamos la capacidad de salir adelante, por supuesto, no por nuestros propios medios, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es clave porque tenemos, como les dije, que hacer una teología completa, tenemos que hacer un estudio completo de que Dios no necesita probar a nadie. Él conoce exactamente el corazón de nosotros, Él conoce todo y conoce el presente, el pasado y el futuro. Y Él sabía cómo iba a responder Job ante la situación que iba a tener en medio. Dios sabe cómo vamos a responder usted y yo ante las situaciones que se nos van a pasar durante este día, durante esta hora, durante esta semana. Él lo sabe exactamente. Quienes tenemos que aprender de la situación somos nosotros. ¿Dejaría de ser un libro teológico correctamente canonizado si la descripción del prólogo celestial fuera una descripción desde la concepción de la mente del autor hasta donde su teología le dirigía? O sea, pudiéramos decir que si nosotros no entendemos totalmente humanamente lo que el autor quiso decir, ¿dejaría de ser un libro correctamente canonizado? Quiero hacer la pregunta tal vez de una manera diferente. Si lo que el autor está diciendo no tiene cabida en nuestra cabeza o tal vez en nuestra teología, por eso dejaría de ser útil y dejaría de ser palabra de Dios. Yo creo que la respuesta, por supuesto, lo vamos a ver en los versículos siguientes, cuando comencemos con el desglose de los versículos en este estudio. En el versículo 6 leemos que nos dice: llegando el día en que los hijos de Ja Elohim se presentan ante Yahvé, vino también con ellos el Satán. Aquí vamos a considerar algunas cosas. La frase contenida en el texto es Beni Ha Elohim. Esto significa literalmente hijos de el Dios. Ya vamos a hablar un poco acerca de los nombres, pero quiero
que ustedes puedan comprender lo siguiente, porque ya estamos entrando justamente en un tema muy complejo y tenemos aquí varios artistas invitados a esta escena, en este drama particular. En la revelación progresiva que Dios ha hecho a los seres humanos sobre Él mismo, es sobre Él que ha hecho la revelación. En la época que nosotros estamos considerando estos acontecimientos, que es la era patriarcal, cuando suponemos, y las evidencias nos llevan a pensar, es en la época probablemente paralela con los hijos de Jacob, un poco posterior probablemente, no había en ese tiempo una conciencia total sobre la persona de Satanás, sobre la persona del enemigo de Dios. Eso no existía, por lo menos no hay evidencias claras, sino hasta una época muy posterior, por ejemplo, una época paralela con Isaías y Ezequiel, que nos hablan acerca del lucero y nos hablan acerca del ángel que cayó de los cielos porque quería sentarse en el trono de Dios. Es en esa época aproximadamente el año 600, 700 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, cuando Dios comienza a revelarse y progresivamente comenzamos a entender un poco más sobre el enemigo de Dios. Ojo, aunque en el libro del Génesis ya se había hablado del enemigo de Dios en forma de serpiente y cómo había tentado, y más adelante vemos en el capítulo 6 también algunos indicativos de menciones hacia Satanás o hacia los demonios, no había una estructura doctrinal teológica completa. Necesito que recuerden algo que les dije la primera vez. Dios ha venido haciendo una revelación progresiva de sí mismo a la humanidad. Dios no se le reveló completamente a cada uno de los seres humanos. Probablemente lo hizo con Adán en el principio de los tiempos. La escritura no nos habla directamente de esto, pero al resto de los seres humanos lo hizo a través de los tiempos, y a través de estos tiempos pues fue inspirando a hombres, fue dictando profecías, fue mostrando conjeturas, fue enseñando de su doctrina, y es exactamente lo que se hizo cuando se recopiló la escritura, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, partiendo de allí, vamos con el versículo 6, que comienzo con la primera parte. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora que fue esta reunión, este día que se llama el día en que los hijos de Ha Elohim se presentan. Nosotros no lo sabemos, no sabemos cuántas veces se hace, si se hace semanalmente, diariamente, cuáles son los grupos que se hacen, si se sigue haciendo, si fue un momento especial, no lo sabemos. No hay forma de descubrir en la escritura, de profundizar en este tema, aunque haya algunas evidencias que podemos encontrar sobre algunas reuniones, y por supuesto cuando nosotros vamos a dar indicaciones a un equipo de trabajo, por decir algo, un equipo ministerial, tenemos que reunirnos porque si no cada quien hace lo que quiere, y debemos entender que Dios posiblemente se reunía con los ángeles y se reúne con los ángeles para darle indicaciones específicas, pero el texto no nos dice a nosotros con cuánta constancia o cómo se hacía o qué se hacían en esas reuniones. Y necesitamos volver al punto básico que hablamos antes. Usted no puede asegurar algo que la escritura no le ha asegurado, que no está completamente claro, a menos que tengamos algún tipo de argumento adicional. Lo que sí debemos decir es que los pasajes o la Biblia dice claramente, y en este caso tiene Dios la última palabra sobre la vida de las personas. Esto es lo que nos está diciendo. No sabemos cómo lo dice, pero lo que sí podemos asegurar es que el Satán o Satanás no puede tocar a nadie que Dios no le haya permitido. También podemos asegurar que un cristiano en quien reside el Espíritu Santo no puede ser poseído por un demonio. Así que, sin tener idea exacta de cómo se dieron aquellas reuniones celestiales, podemos continuar con todo el texto, con lo que sigue a continuación. Lo primero que nos dice allí es el nombre de Dios, y voy a hablar acerca de 3 nombres de Dios porque es interesante para profundizar en el tema. El primer nombre es Él. El nombre Él, no el nuestro, ojo, es un Él en hebreo, es la forma más común como se menciona a la divinidad en el Antiguo Oriente. De hecho, ese término Él identificaba a cualquier divinidad.
Es el término utilizado por cualquiera en la antigüedad, no solamente por los hebreos. Esto es bien importante. Y este término él podía combinarse con otros términos para formar nombres. Por ejemplo, Ismael es el Dios que oye, Génesis 16:11. Israel, el que lucha con Dios, esto lo vemos en Génesis 32:28. Tenemos el Betel en Génesis 35:7, que significa Dios de Betel. El otro término, el otro nombre que también pudiéramos tomarlo como nombre propio es Elohim. Elohim es un nombre plural, y esto anótenlo por favor, es un término que está en plural. El término singular es Eloah, está allí en sus notas. El término singular absoluto y el término Elohim realmente significa dioses en plural. La religión monoteísta judía asimiló el término Elohim para Dios. No lo asimiló porque sean muchos dioses, y ojo, tampoco estamos hablando de la Trinidad, esto también quiero aclararlo, sino que el término Elohim, para llamar al Dios de Israel en una estructura superlativa de intensidad y de pluralidad, de grandeza y de majestad. Elohim significaba muchos dioses, varios dioses para los paganos, pero para el Dios de Israel, el Dios monoteísta, él era mucho más que la sumatoria del resto de los dioses. Vale mencionar que uno de los argumentos para nuestra doctrina de la Trinidad justamente es el término Elohim. Es el primer término que aparece en el Génesis 1:1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y es Elohim el que decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando estamos discutiendo el término de la Trinidad, porque la Trinidad no se da solamente por esta palabra. Ya les dije que esta palabra puede significar superlativo, o sea, es hablar de un Dios intenso, plural, grande y majestuoso, y no necesariamente lo que significa con la Trinidad. Cuando usted va a hablar de la Trinidad, tiene que buscar el resto de los componentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que son bastantes, para poder llegar entonces a nuestra doctrina de la Trinidad, que es fundamental para la iglesia cristiana. El otro término que está allí es Ha-Elohim, que también lo tienen ustedes en sus notas, significa el Dios. El término Ha, en este caso, es el Dios. Era como decir, estamos haciendo una mención específicamente a este Dios, a nuestro Dios, a la persona de Dios. Por último, y no menos importante, está la revelación de Dios acerca de su nombre en el tetragrama sagrado, que es Yahvé, o es la manera como medianamente tratamos de decirlo, y este es el nombre en el cual Dios se le reveló a Moisés en el Éxodo. Vayamos al libro del Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, Eyeh Hacher Eyeh. Algo así como, o seré el que seré, o he sido el que he sido. En hebreo significa una eternidad completa, absoluta, un ser absoluto y completo. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, jamás. Y este es mi memorial de generación en generación. Este nombre era indecible para los judíos, hermanos. Así que aunque ellos lo escribieran, el tetragrama sagrado, cuando hacían lecturas públicas, sustituían, cuando pasaban por el nombre, en lugar de llamar Yahvé, decían Adonai, traducido como Señor. Adonai, en hebreo para nosotros, significa Señor. Por supuesto, sé que vas a venir una pregunta, ¿y el nombre Jehová? No es momento de que nosotros profundicemos en este tema, pero sí puedo adelantarle algunas cosas. En la Edad Media los Masora habían vocalizado las escrituras. Recuerden que el hebreo bíblico solo constaba de consonantes. Así que ellos vocalizaron el tetragrama sagrado añadiendo las vocales correspondientes a Adonai, las vocales que tenía Adonai, Señor, cuando lo vocalizaron. La iglesia latinizó el nombre de esta combinación entre Yahvé y Adonai,
La iglesia lo latinizó y lo volvió Jehová. Con todo respeto, quiero hacer alusión a 2 puntos que considero debemos tener antes de radicalizarnos en cualquier posición. Número 1, Yahvé fue el nombre que se utilizó, que se entendió en el momento. Debemos entender la cultura, y si bien el Señor le había revelado el nombre a Moisés, la cultura hebrea primero no lo nombraba o lo cambiaba por Adonai. Luego la iglesia trató de adecuarlo al latín, pero el nombre siempre fue Yahvé. Ahora, número 2, creo que Dios reveló su nombre porque así quería ser conocido, no para utilizar un seudónimo. Sin embargo, también creo que Dios comprende más de lo que nosotros imaginamos, sabe y entiende los procesos que nosotros como seres humanos hemos tenido hasta este día. Si un cristiano quiere llamarle Jehová, no creo que esté pecando, hermanos. Después de haber conocido la fuente de este nombre, esto es en mi caso, yo decidí llamarle con reverencia Yahvé o Señor. En este estudio, este será el nombre que yo voy a utilizar. Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, dependiendo de lo que utilice el autor. Un dato adicional, en el Nuevo Testamento no se menciona el tetragrama sagrado. Jesús proviene del nombre Yahvé salva. Por cierto, el término Señor, Adonai, en hebreo, en griego es kurios. Se usa indistintamente para Dios y para el Señor. Y eso es otro argumento para nuestra Trinidad. Advertencia, estamos en una época en que muchos quieren ser maestros antes que alumnos, lo que es muy peligroso para cualquier rama de la vida. Desde el punto de vista bíblico ocurre lo mismo. Evite discutir si debe utilizar o no el nombre hebreo o latín de Yahvé o Jehová, si es Jesús o Yeshua. La mayoría de los que se la pasa peleando por estas cosas lo hace más por orgullo, que es pecado, que por edificar. Usted trate de honrar el nombre de Dios y no lo use para chistes, para doble sentido, ni para dársela de más religioso o puro que otra persona. Regresamos al texto de Job 1.6. La frase contenida en el texto hebreo Benei Ha Elohim, que significa literalmente hijos de Dios, se utiliza para referirse a los ángeles. El término ángel significa mensajero, ángelos, mensajero. El texto lo vemos en una reunión con Dios. Los ángeles no son omnipresentes. Ojo, los ángeles no son omnipresentes. Estaban reunidos con Dios y no pueden estar en otro lugar. ¿Para qué o por qué estaban reunidos con Dios? Podíamos deducir que había una reunión ministerial, que iban a recibir órdenes, etc. Les invito a que puedan revisar Zacarías 6.5. El comentarista bíblico Andrés Gleis dice que tal vez fue una reunión especial y única con el enemigo de Dios. Como no tenemos otros argumentos dentro de la escritura, este comentarista, y quise traer este comentario, probablemente esta fue una reunión específica que tuvo Dios que le permitió a Satanás venir delante de su presencia. Recuerde la advertencia que le dije al inicio, evitemos hacer doctrina en un solo versículo. Por otro lado, el autor inspirado por el Espíritu Santo toma sus mejores palabras para acuñar el concepto, el acusador, el Satán, el adversario. Creo que es importante que podamos entenderlo. No sabemos cuándo se dio esta reunión. El autor de Job, cuando utiliza el término el Satán, lo que nos está diciendo es que esta persona tiene en su mente esa función dentro de lo que va a ocurrir en la obra de Job. Él va a utilizar al enemigo de Dios, a él Satán, a él adversario, a él acusador, con esta misma función. El término sencillamente nos puede dar luces de lo que hace el enemigo. Usted puede leer en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de Jesucristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Un verso adicional está en Primera de Crónicas, capítulo 21:1. Dice, el Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo. Y les voy a dar otro versículo adicional en Zacarías 3:1. Después me mostró el sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Yahvé y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. En el versículo 7, Yahvé preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador le respondió a Yahvé y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Podemos recordar un poco lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios, velad, porque vuestro acusador,
El enemigo, el diablo o diabolos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Creo que aquí hay una absoluta similitud entre lo que nos está diciendo el autor de Job y lo que nos está diciendo Pedro, el apóstol. En el versículo 8 nos dice, y dijo Yahvé al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí quiero aclarar algunos puntos. Algunas versiones de la Biblia no hablan de tu corazón, pero en hebreo está el término corazón. El término que se está utilizando para corazón corresponde a un término figurativo que es el centro de algo. Así como nosotros lo utilizamos hoy día, también era para los hebreos. Cuando hablamos, justamente es lo que está diciendo allí el autor. Necesitamos comprender el lenguaje que él está utilizando, por lo cual Dios le está preguntando al enemigo. O sea, pusiste tu centro de atención y ahora voy con un segundo término. Mi siervo Job. Aquí creemos que el autor está desbordándose en una información que debe resultar en un impacto completo con los hebreos. Recuerden lo que habíamos hablado. Esto fue en la época patriarcal, posiblemente no existía la ley mosaica aún, y recuerden que además de eso Job era edomita. Por último, debemos recordar quiénes eran los lectores primigenios de este libro, los israelitas. Entonces ustedes imagínense el choque de este prólogo, donde los primeros lectores de este libro se encuentran con que el autor dice que Job, que era un edomita, que no era israelita, estaba haciendo funciones sacerdotales y que además de eso, Dios está hablando con su enemigo y le está diciendo, mi siervo. Necesitamos transportarnos allá y sentir lo que sentiría el lector original de esto. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los israelitas? ¿Cómo creen ustedes que deberían sentirse? Y ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios nos tiene que estar dando a nosotros? Si bien la edición final del libro se pudo haber hecho durante el periodo del exilio o durante el periodo de Salomón, el punto es que los israelitas tenían un alto sentido de nacionalismo en ese momento. Ellos creían que eran la nación y eran la nación elegida de Dios, pero no entendieron cuál era la función que Dios quería de ellos para las naciones. Ellos debían ser una nación santa, una nación de sacerdotes para el resto del mundo, y no lo habían hecho y no lo estaban haciendo. Y esto es tema, por supuesto, para nosotros poder profundizar un poco más adelante. Jeremías durante el exilio babilónico, en el capítulo 23, capítulo 13 y 14, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Esto era algo que estaba en la mente del israelita que estaba cautivo, que estaba en el exilio, y está leyendo a Job y está viendo que Dios está tratando con un edomita y le está diciendo mi siervo. El autor le está diciendo a la gente, a los israelitas, a los que están en el exilio, a los que se creían únicos, que creían que jamás les podía pasar nada malo y que creían que Dios tenía que restituirlo. Job encontró a Dios porque buscó a Dios con todo su corazón y el Señor se dejó encontrar por él. Avanzamos y en los versículos 9 y 11 tenemos que el acusador respondió a Yahvé diciendo, ¿acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo lo que posee? Porque has bendecido las obras de su mano y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero a ti extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Quise poner estos tres versículos juntos porque va junta la explicación. Primero, lo que está diciendo Satanás con el término de balde es algo que no tiene costo, que es gratuito, que no tiene causa, que no tiene motivación. Satanás, como siempre, quiere causar intriga, aduciendo que la lealtad y piedad de Job por Dios es fingida y no y solo por alguna razón que no es verdadero temor a Dios.
Eso es lo que está diciendo. Dice un teólogo que ya no está con nosotros, Alonso Schogel, dice una religiosidad condicionada. Satanás estaba tratando de decir que Job era un religioso condicionado. Y ahora quiero que también pensemos en Israel. Cuando Israel está leyendo el prólogo, que no ha leído el resto del libro, los israelitas decían, este edomita no tiene las condiciones que nosotros tenemos. Seguramente como es millonario, como es rey en Edom, probablemente este edomita, cuando sea probado por el enemigo de Dios, va a demostrar que realmente no teme a Dios. Quiero que pensemos en eso y por supuesto que traigamos a nuestra vida lo que el enemigo está tratando de hacer. Esto mismo el enemigo está tratando de hacer con nosotros diariamente, tratando de que nosotros fallemos para ponernos delante de Dios y para hacer ver a Dios y hacernos ver a nosotros mismos como falsos cristianos. Escúchame bien, Satanás, y esto es lo que yo creo, Satanás estaba seguro que Job era falso, que Job no podía avanzar mucho más ahí de esta fe fingida. ¿Y saben por qué creo que pasaba eso en el corazón de Satanás? Porque él sí cayó en la tentación, porque Satanás sí falló, y entonces él no puede medir a un hombre como Job, no podía medir porque él mismo había fallado, porque fue incapaz de mantenerse en lo alto, por sus ansias de ambición, por su codicia, por su maldad, esa maldad que le nació en su corazón. En el versículo 10, fíjate que Job es falso porque tú has puesto un suc, tú has establecido un vallado alrededor, lo estás protegiendo, estás restringiendo el paso. Y todo lo que él hace, por supuesto, lo está haciendo porque tú lo has bendecido, porque tú has bendecido las obras de sus manos. Entonces, él está dando la razón por la cual Job teme a Dios. La pregunta para nosotros es, nosotros no tenemos, creo yo, las riquezas que tiene Job materialmente, pero Satanás siempre nos va a acusar, porque él quiere que nosotros vivamos en una desgracia completa y absoluta, total, todos los días de nuestra vida para maldecir a Dios. Sin embargo, no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es vivir en plenitud en Él, no con los bienes materiales, sino en Él absolutamente. Y era lo que Satanás, por ser un ser limitado, recuerden algo, Satanás es un ser limitado, no es poderoso como Dios, solamente en su mente había que Job era cuestión de tiempo para que él fallara. Es oportuno, por supuesto, que nosotros recordemos lo que dijo el evangelista Lucas en el capítulo 22-21. Le dijo el Señor a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. El propio Señor Jesucristo nos está diciendo que Satanás sí pide a los creyentes para zarandearlo. No tenemos por qué dudar que también nos ha pedido a nosotros para justamente acusarnos a través de nuestro pecado. Pero recuerden algo, Satanás no puede acusarnos o culparnos por nuestras debilidades, ni tampoco por las tentaciones que hace a nuestra vida. Solamente puede culparnos por el pecado que cometemos, no por la tentación por la cual estamos pasando. Para terminar, el versículo 12 dice, entonces Yahvé dijo al acusador, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Toma los bienes materiales, toma a sus hijos, lo que tiene. Solo no le pongas una mano encima a él. Y el acusador se retiró de la presencia de Yahvé. Dios le dijo a Satanás, ¿está bien? Ve y quítale todo lo que tiene. Quiero repetir algo. Esto es un libro poético y no hacemos bien creyendo que Dios va a estar negociando constantemente con Satanás por alguno de nosotros. No debe ser de esa manera. El autor está tratando de dibujar en nuestra mente que solamente Dios tiene el poder y la autoridad para permitir al enemigo hacer cualquier cosa en contra de nosotros. Pero también ese mismo Dios nos cuida y nos protege, nos fortalece y su Espíritu Santo nos guía y nos dice que no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de nuestra fuerza y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
la pregunta que me queda de todo este estudio del día de hoy, que espero que les haya servido, es, ¿Dios puede decir de cada uno de nosotros: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Carlos, o José, o María, o Ana? Porque no hay como él o ella en la tierra, varón o mujer perfecto y honrado, temeroso a Dios y apartado del mal. Quiero que leas ese versículo y quites el nombre de Job y pongas tu nombre. Creo que esta es la pregunta más clave y más profunda que podemos hacernos durante el día de hoy, y saber si realmente Dios puede hablar de nosotros delante de sus ángeles y delante del enemigo, sabiendo el Señor que nosotros no vamos a fallar. El Señor nos guíe, el Señor nos cuide y el Señor haga entender que su verdad en nuestra vida es fundamental para nosotros poder avanzar y caminar con Él, que nos ayude a vivir en santidad. Le doy gracias por haberme oído y nos vemos en la próxima sesión. El Señor les cuide.